Horacio, muy buenas noches, te damos la bienvenida. En el tema del urbanismo, sin duda, la vivienda cobra una especial relevancia. Por eso, interesante escuchar esta noche tu opinión sobre esta fecha, esta conmemoración del Día Mundial del Urbanismo, desde la perspectiva del sector de la vivienda en México. Horacio, buenas noches. Querido Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches al auditorio. Pues sí, la verdad es que es una fecha que sirve como recordatorios. Todas estas efemérides son buenas para recordar la importancia de lo que se conmemora. En este caso, que estamos hablando del Día del Urbanista, del Día del Urbanismo, pues creo que en la Ciudad de México nos queda muy clara la importancia de pensar a profundidad en qué debemos hacer para que las ciudades sean resultado de un proceso planeado y no el resultado de la casualidad. Hoy vivimos todos los efectos durísimos de los sismos de septiembre, y tú acabas de mencionar esa situación de tráfico, pues vaya, fuera de lo normal que se vive en el poniente de la ciudad, en la zona de Polanco, y pues esto es el resultado de lo que vivimos como un proceso urbano. Entonces, este Día del Urbanismo nos hace recordar la importancia de entender las ciudades no como un amontonamiento de casas o de inmuebles o de calles, sino como una máquina eficiente que produzca calidad de vida, desarrollo económico, sustentabilidad, medios ambientes más amigables, y sobre todo pensando que estamos construyendo las ciudades que se van a vivir en el futuro. Si hoy empezamos a planear las ciudades y las pensamos utilizar los mismos instrumentos que hasta hoy nos han funcionado o no nos han funcionado, pues es evidente que dentro de unos años veremos que eso nace obsoleto y estamos condenados a que nuestras ciudades tengan problemas de viabilidad. Hoy estamos en este Día del Urbanista, en este Día del Urbanismo. Es una oportunidad de entender los alcances de lo que la planeación urbana, en un proceso integral, en un proceso donde participamos toda la sociedad, autoridades, los tres órdenes de gobierno, los legisladores, la iniciativa privada, asumamos objetivos en común y procuremos avanzar en el mismo rumbo. No que cada quien tenga su visión de ciudad, sino ponernos de acuerdo en qué ciudades queremos, para qué las queremos, y entender que eso que hagamos tiene que ser con un escenario de largo plazo. Hoy no podemos pensar qué vamos a hacer con los coches, porque a lo mejor en 20 años se va a acabar el coche privado. Tenemos que entender qué es lo que va a pasar con cosas muy en visión de largo plazo, y esta oportunidad, el Día del Urbanismo, es lo que nos da la ocasión de recordarlo, querido Gustavo. Horacio, una complejidad de las ciudades, aparte sí del tránsito, aparte sí de la necesidad de llevar servicios, de contar con escuelas, con centros comerciales, con hospitales. Sin duda, el pilar fundamental de una ciudad es la vivienda. Es donde las familias integran su núcleo, donde se estructura la base de la pirámide para construir ciudades. En este sentido, y un poco a propósito de la tarea titánica que hay ahora en estas ciudades afectadas por los sismos, donde se tienen que construir más de 50,000 nuevas viviendas, ¿cuál es la relevancia en este día, como tú lo dices, que nos sirve para recordar la importancia de las ciudades y de la planificación? Pero la vivienda, ¿en dónde está colocada en este proceso de planeación urbana, Horacio? Bueno, la vivienda debe estar colocada en el centro. Ya habíamos dicho en alguna otra ocasión de que esto de entender la reconstrucción como únicamente volver a pegar ladrillos no es suficiente. Hay que entender que estas viviendas que se necesitan deben ser parte de un replanteamiento, de parte del proceso de entender las ciudades de cara al futuro. Las viviendas, hay que entender que todos los problemas urbanos que padecemos, tráfico, contaminación, delincuencia, incluso contaminación auditiva, contaminación visual, son resultado de la planeación urbana. Y todo gira en torno a dónde están ubicadas las viviendas, fíjate. Ahora que se habla de cómo evitar esos infames traslados de horas para llegar de las casas a los trabajos, a las escuelas, del tráfico, de la contaminación que provoca el tráfico, pues en realidad todo se reduce a intentar hacer un esfuerzo verdaderamente serio de acercar las casas a las fuentes de trabajo. Y eso se puede. Es un esfuerzo que ahorita la vivienda tiene que ser el eje de los procesos urbanos, y no por la vivienda en sí, sino porque las ciudades deben estar hechas para la gente. Hoy que conmemoramos este Día del Urbanismo, este Día del Urbanista, creo que lo que tenemos que reflexionar, la reflexión primera y última, es que las ciudades deben estar hechas para la gente. Entonces, si las ciudades están hechas para la gente, quiere decir que las cosas que necesita la gente deben estar estructuradas de tal forma que la ciudad les dé el mejor resultado con esos satisfactores.
Se necesitan casas, sí, pero no cualquier casa. Una casa bien ubicada, una casa con servicios de ciudad, una casa que tenga parques cercas, que tenga entornos para el comercio, para el esparcimiento, en fin. Yo creo que este es un momento perfecto para entender todos estos procesos sociales y políticos que estamos viviendo, para replantearnos, crear nuevos paradigmas de lo que debe ser la ciudad, y no parar en crear los paradigmas, sino actuar en consecuencia. Y actuar en consecuencia significa ajustar las regulaciones, hacer que esta política de Estado tan importante que ha cambiado se convierta en lo cotidiano en los órdenes de gobierno estatal y municipal, y que todos estemos bailando al mismo ritmo. Si todos entendemos la ciudad como que es para la gente y que en consecuencia las viviendas deben estar así, los que planeen las ciudades pondrán los usos de suelo de tal forma que las viviendas puedan estar cerca de la gente, podrán una dotación de suelo apto para vivienda que impida que el suelo se encarezca, porque evidentemente lo que encarece la vivienda y lo que hace que la gente tenga que vivir lejos es el costo. Entonces, si hacemos un esfuerzo conjunto para acercar las viviendas, para abrir zonas con uso de suelo apto, para poner centros de trabajo, para poner núcleos de transporte, pues todo va a funcionar muy bien. Vamos a tener las ciudades que queremos, una ciudad planeada y que sea un instrumento para cumplir objetivos fundamentalmente sociales. Horacio, sin duda la situación de los sismos, tanto el del 7, luego el del 23, también el helenismo, el del 19, que golpeó severamente acá el centro del país, pues sí son temas importantes, es un tema importante, es una emergencia que se tuvo que atender, es una situación que dejó muchos daños, no solo en casas, sino en patrimonio cultural, en escuelas, en hospitales, en vialidades, etcétera. Insisto, este fue un tema sí muy importante, un tema urgente, pero también un tema que vino a distraer muchos otros temas, como por ejemplo, y hablando de temas urbanos, la instrumentación de la nueva agenda urbana. Sí, claro. Desde tu perspectiva, Horacio, ya después de lo que vimos que se ha hecho allá en Oaxaca, en Chiapas, en Morelos, en Puebla, en la Ciudad de México, en Guerrero, en Tlaxcala, después de la atención que ya se ha dado por parte del gobierno y que nos ha ocupado bastante espacio en estos micrófonos en los últimos programas, yo te preguntaría, ¿ya es momento de que las autoridades o la autoridad, en el tema que este caso es la SEDATU, retome aquellos conceptos, principios y estrategias que se desarrollaron a partir de la cumbre de Ecuador de Hábitat 3 para la implementación de la nueva agenda urbana? Sí, por supuesto. De hecho, coincidentemente ayer escribí una columna donde hablaba que la reconstrucción no lo es todo. O sea, la reconstrucción evidentemente es una emergencia que hay que atender, hay mucha gente que depende de eso, pero eso no puede desviarnos del objetivo que tenemos de hacer un mejor país, de hacer un país que sea más eficiente en su economía, mejor calidad de vida para la gente. Entonces, lo que hay que hacer es retomar, pero de inmediato, y no solamente retomar, sino impedir que este tiempo que pasó sea una pausa, sino recuperar el proceso, y se hace unas cuantas semanas antes de los sismos. Estábamos hablando de las conclusiones de lo que había pasado en estos meses. Ya hace poco se cumplió el primer año del evento de Quito de Hábitat 3. Pues caramba, ahora urge cumplir la agenda de Hábitat 3 y urge sobre todo lograr que esto vaya a las esferas estatales y municipales. Insisto, SEDATU ha hecho una gran labor de plantear una política de alcance federal. Ahora lo que necesitamos es que esa política sombrilla en verdad permita que se convierta en regulaciones específicas en estados y municipios. Necesitamos que la regulación de cada municipio coincida con lo que diga SEDATU, que se permita densificar, que se permita verticalizar, que se permita reducir dosificación de cajones de estacionamiento. Se necesita que esa gran agenda urbana ya pase del ámbito federal, ya pase del discurso público a lo que cuenta, las regulaciones estatal y sobre todo municipal, querido Gustavo. Hoy en la tarde escuchaba decir a la secretaria Robles, por ejemplo, que el Infonavit, tú conoces y todo México conoce a esta gran institución, en el estado de Oaxaca, por ejemplo, entrega o financia alrededor de 1,000 créditos para igual número de casas al año. Escuchaba decir también a un experto que en todo el país
todo el país al año no se construyen ni siquiera 20,000 casas al año, entre todos los desarrolladores, constructores, el pueblo que hace sus propios cimientos, pone sus bardas, sus losas, etcétera. Y ahora, solo en Oaxaca, como ya lo decíamos, se tiene el reto de construir 25,000 viviendas. En Chiapas se tiene el reto de construir alrededor de 20,000. En Puebla, en Morelos, se necesita construir 5,000. Hablo de casas nuevas. Sí, además de la tragedia y lo lamentable que fue esto, te pregunto, Horacio, ¿es un momento, es una oportunidad para que la construcción de todas estas casas nos permita también desarrollar mejores entornos urbanos? Sí, por supuesto. De hecho, ese sería algo que tendríamos que exigirnos como sociedad, que seamos capaces que de esta tragedia salga algo positivo. Y lo hemos visto. Después de la Segunda Guerra Mundial, la construcción de vivienda ayudó a levantar una economía. En este momento, la construcción de vivienda debe ayudar a reactivar nuestra economía y a reactivar los procesos urbanos. Esto es la oportunidad perfecta, porque es el ejemplo perfecto de la Ciudad de México, donde para acelerar la reconstrucción se tienen que hacer ajustes a la ley y a la planeación urbana se tienen que hacer, si no, no es posible la reconstrucción. Esa modificación a la plataforma regulatoria es fundamental. Entonces, si tomamos esta reconstrucción y entendemos que el punto de partida para ella es ajustar la regulación, y esa regulación responda no nomás a la coyuntura del desastre, sino que el desastre sea parte de un proceso global, integral de revisión de esa regulación, estaremos dando un paso muy importante y estaremos logrando que esta tragedia se convierta en oportunidad. Pues Horacio, como siempre, muy agradecido con tu comentario, interesante. Yo quiero aprovechar para también felicitarte, pues es día de el urbanista, y sobre todo pedirte, Horacio, que nos compartas dónde te pueden leer nuestros radioescuchas. Bueno, con todo gusto. Mire, yo los invito a que se chequen Centro Urbano en nuestras redes sociales, en el portal por centrourbano.com, en la cuenta de Twitter es @centrourbano o @Horacio_Urbano, y ahí encontrarán toda la información de lo que generamos de contenidos y de lo que yo escribo en lo personal, mi querido Gustavo. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, Horacio, gracias a ti. Muy buenas noches. Vamos a nuestro segundo corte. Les recuerdo nuestras redes sociales, @parenpar en Twitter, Facebook, atención de Par en Par, y en YouTube de Par en Par. Volvemos en un par de minutos.